digestiva alta o por una hemoptisis. Es fundamental reconocer esto, ya que el examen semiológico, como les había dicho, aporta en un 80-90% en este caso, justamente para los procedimientos posteriormente que se necesiten como exámenes complementarios, una fibrobroncoscopía o una endoscopía digestiva alta. Entonces, ya habíamos hablado de los fenómenos precedentes en la hemoptisis y en la hematemesis, las características físicas, creo que en realidad ya lo pasamos. Vamos a pasar esto, es importante esta pregunta de examen, chicos, ¿ya? Entonces, dentro de las causas de hemoptisis tenemos causas pulmonares, cardiovasculares y miscelánicas. Dentro de las causas pulmonares, la más frecuente en nuestro medio son la tuberculosis pulmonar. Si ustedes se van a Estados Unidos, seguramente que es otra causa y no es la tuberculosis pulmonar. En nuestro medio, tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias no son más que cicatrices pulmonares de, por ejemplo, neumonías bacterianas o algún tipo de proceso, un trauma, por ejemplo, pulmonar. Entonces quedan como bronquiectasias, que son como pequeñas cavernitas, como pequeñas minas, digamos, dentro dentro de un cerro, por decirlo. En este caso sería el pulmón. Entonces estas bronquiectasias quedan como pequeñas comunicaciones entre los alvéolos y a veces entre los capilares pulmonares o entre los bronquiolos, y esto a veces cuando uno hace bastante presión pulmonar, pues sangra. El cáncer pulmonar, por ejemplo, es otra muy frecuente, ya, porque no se olviden ustedes de que en el cáncer pulmonar hay neovascularización, es decir, hay nueva formación de pequeños vasos, porque lógicamente que son células anárquicas que van a crecer en forma indiferenciada. El quiste hidratídico, que es un tipo de parasitosis, que cuando se rompe la membrana pues puede provocar hemoptisis, pero aparte de la hemoptisis generalmente se va a una especie de vómica, pero la vómica que normalmente es purulenta, ¿no? En este caso el quiste hidrático es un líquido medio que tipo de color agua, pero con las ventosas que se pueden ver a veces cuando se elimina. Los traumatismos torácicos, lógicamente, que son causas de hemoptisis frecuentes. Dentro de las causas cardiovasculares, la más frecuente es la insuficiencia mitral, la estenosis mitral. Esta estenosis mitral, ¿por qué causa hemoptisis? Porque esta estenosis lo que causa, digamos, es un aumento de líquido a nivel de las venas pulmonares, lo que va a causar esto, un encharcamiento a nivel pulmonar. Es decir, los alvéolos van a colapsar y se van a romper los capilares, y esto va a provocar de que cuando uno tosa, pues esos capilares se rompen y empieza uno con la hemoptisis. El infarto pulmonar, que es otro tipo de causa, que es menos frecuente, y entran en las misceláneas los trastornos de coagulación. Es frecuente ver, por ejemplo, las púrpuras trombocitopénicas, por ejemplo, las alteraciones, por ejemplo, en la coagulación cuando hay mordedura de serpiente, por ejemplo, en este caso, puede ser por botros, ¿no? Hemos tenido... Charles Paredes, por favor, ¿puede apagar su audífono? Ok, entonces decía, trastornos de la coagulación, por ejemplo, una de las causas frecuentes aquí, cuando hay mordedura de serpientes. Las botros, que frecuentemente puede causar esto y puede causarte tiempo de coagulación y sangría, digamos, infinito, y esta puede darte, digamos, lugar a este trastorno de coagulación. Entonces le decía, la más frecuente es tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias, el cáncer broncogénico. Miren, esta es una imagen, por ejemplo, de un cáncer. Aquí vemos pequeños nódulos gigantes. Miren, tenemos 3 aquí en bilaterales, y que estos, como son formaciones anárquicas, pueden romperse y dan lugar a que ahí llega un bronquio y pueda obtener la hemoptisis. Dentro de las causas menos frecuentes tenemos la contusión pulmonar traumática, el quiste hidratídico. Miren, estos son quistes hidratídicos. Tenemos aquí la membrana, y esta membrana a veces se comunica con pequeños vasos, como ven aquí, y estas cuando llegan al bronquiolo pues rompen y pueden provocar hemoptisis, pero hasta cierto punto. Pero cuando esta se comunica con el bronquio, el líquido que tiene aquí es un líquido citrino, ¿ya? Y esto es lo que se elimina. El adenoma bronquial, estas vasculitis pulmonares autoinmunes son enfermedades estas que se pueden, digamos, tener junto con la púrpura trombocitopénica o estas patologías autoinmunes, como por ejemplo en este caso la granulomatosis de Wegener o de Goodparts, donde hay vasculitis. No sé si ustedes han visto en los pacientes ancianos, en los antebrazos o en las piernas, pequeños puntos negros, como manchitas negras. Ustedes no sé si han visto a su abuelo, o en la cara a veces tiene manchas en los antebrazos y en las piernas. Esas manchas se deben a vasculitis, es decir, son pequeñas venitas que se rompen y dan esa sensación, y cuando ya cicatrizan o cierran, forman esas manchitas. Entonces, este tipo mismo de vasculitis se provoca a nivel de las pequeñas vénulas o de las pequeñas arterias o capilares pulmonares.
Entonces esto hace de que justamente provoque este tipo de sangradito escaso, pero suele provocar, en el de Guspar, por ejemplo, las arterias son de mediano calibre y son los que más provocan el sangrado, ¿ya? Bueno, entonces le decía, dentro de las causas más frecuentes a nivel cardiovascular, la estenosis mitral y los infartos pulmonares. Los infartos pulmonares, no se olviden que la clínica es bien exuberante, es inmediata, rápido, la disnea es súbita y que el paciente puede cursar con hemoptisis. Pero antes de la hemoptisis, el paciente generalmente tiene disnea súbita, ¿ya? Entonces aquí miren en la foto, por ejemplo, de una estenosis mitral. Dentro de menor frecuencia, la hipertensión pulmonar primaria. Ahora, ¿qué será la hipertensión pulmonar primaria? Ya lo que es la arteria pulmonar y la vena pulmonar, en este caso, suelen desarrollarse un poco más, sobre todo la vena pulmonar. Se ve el endotelio se vuelve más grueso y el muscular se vuelve más grueso. Y esto te va a provocar, digamos, a que haya mayor tensión a nivel de los capilares pulmonares, lo que te puede dar lugar a sangrado. Y otra de las causas también puede darse, una de las causas muy raras de hemoptisis, esta que vemos aquí, ya es un aneurisma disecante de aorta, y tienen 3 grados, por ejemplo, miren. Entonces, esto se debe, el aneurisma, imagínense ustedes como un globo más o menos, que cuando ya el globo se ve bien dilatado, pues salen estas dilataciones, en el caso del globo, o en este caso, en el caso de la arteria aorta. Por ejemplo, esto puede ser por demasiada presión, pues se provocan estas dilataciones, ¿no? Miren, en distintos lados. Y esto a veces provoca estenosis cerca de la terminación del aneurisma, pequeñas zonas estenóticas que le dan el grado en realidad, ¿ya? Que pueden darse causa de hemoptisis cuando se comunica con el bronquio. Algo que les quiero mencionar y algo importante, de que generalmente los aneurismas disecantes de aorta, pues cuando se rompen no son compatibles con la vida. Imagínense una aorta que es una arteria fundamental y la más principal de todo el cuerpo, por la aneurisma se rompa, no te da tiempo ni llegar al hospital y el paciente ya entra en shock en 5 minutos y no hay forma de reanimarlo. Entonces, hemos tenido otros pacientes con aneurisma de aorta que generalmente tienen un pronóstico reservado, ¿no? Y se le dice al familiar, mire, esto se ve por medio de una tomografía contratada, se dice, mire, este paciente va a tener muerte súbita en cualquier momento. Y así pasa. Ya entonces, la mayoría de las hemoptisis de origen pulmonar son ocasionadas por lesiones destructivas. Le decía, la tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad destructiva que puede provocar las bronquiectasias. Miren aquí, por ejemplo, esto es sangre, por ejemplo. Se ha roto un bronquio y pues tiene un poquito de derrame sanguíneo. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen. Y esto cuando ya vemos en paciente post-mortem, ¿no? La estenosis mitral decía que guarda la relación con el aumento de la presión que deben soportar las venas pulmonares, y esto por ende va a provocar, digamos, un aumento de la presión a nivel alveolar, que cuando se rompe el capilar pulmonar, pues pasa el líquido o la sangre en este caso al alveolo y provoca hemoptisis. ¿Ya? Frente a un caso de hemoptisis, los planteamientos etiológicos del médico dependerán en gran parte de la edad del paciente. Esto es importante. No vas a pensar, por ejemplo, en un cáncer pulmonar en un paciente joven de 20 años. ¿Qué vas a pensar en un paciente joven de 20 años que tenga hemoptisis? Dependiendo mucho de dónde venga. Si viene, por ejemplo, de provincia o depende de la condición social del paciente, pues vas a pensar en tuberculosis. Lo primero que vas a pensar aquí es en tuberculosis. Ya, entonces, y esta es una imagen típica, por ejemplo, de un paciente tuberculoso. Ya, entonces, si es un paciente mayor, puedes pensar en tuberculosis, pero también se tiene que incluir ahí otra causa, que en este caso sería el cáncer, ¿no? En un paciente que ha tenido un antecedente de trauma de tórax, pues vas a pensar que el accidente del trauma de tórax te haya provocado justamente la hemoptisis. Así, en un individuo joven, de las causas que primero se debería descartar en nuestro medio viene a ser la tuberculosis o la insuficiencia mitral, en este caso la estenosis mitral. Para pensar en estenosis mitral en un paciente joven, tiene que haber habido el antecedente de haber tenido fiebre reumática. No sé a cuántos de ustedes, algún médico, si alguien ido alguna vez, le dice, sí, tenés fiebre reumática. O en un paciente ya mayor, pues, que tiene, digamos, molestias cardíacas, sí, has tenido fiebre reumática, ahora tenés endocarditis reumática. Entonces, en realidad, a veces hay que manejar con pinzas ese diagnóstico, ¿no? La fiebre reumática generalmente se debe, digamos,
son autoanticuerpos provocados, digamos, por el estreptococo beta hemolítico, que lo matas al estreptococo, haces un tratamiento, pero se quedan los anticuerpos que provocan daño articular y daño a nivel del miocardio. Ya, seguimos. Para la tuberculosis, el examen que más ayuda siempre va a ser la radiografía y en este caso una baciloscopía. En realidad viene a ser la muestra bacteriológica del bacilo de Koch, que es la baciloscopía, buscando justamente esto que se ve aquí en la imagen. Esto es una vista de microscopio, donde se ven aquí, por ejemplo, los bacilos de Koch. Miren, estos son los bacilos de Koch. Son ácido alcohol resistentes, por eso tienen esta imagen. ¿Ya? Entonces, este paciente, por ejemplo, es un paciente tuberculoso y tiene más de 10, miren si cuenta más de 10, 3 cruces de este paciente. Es altamente contagioso. Y aquí en la imagen, en la radiografía, miren, tiene la imagen condensada a nivel del vértice del pulmón izquierdo. Ya entonces le decía siempre el antecedente del brote reumático en la niñez y los signos radiográficos o electrocardiográficos que te puedan ayudar a ver justamente un agrandamiento de la aurícula izquierda. Usted, Herrera, puede apagar, por favor, eso. Muy bien. Entonces, pasada la edad media, entonces hay que considerar el cáncer, por ejemplo, a partir de los 40 años, 50 años, depende de si el paciente era fumador o no era fumador, considerar siempre un cáncer broncogénico o a las bronquiectasias, por ejemplo, si el paciente ha tenido algún tipo de neumonía, si ha tenido tuberculosis, si ha tenido algún tipo, si ha tenido aspergilosis, algún tipo de compromiso pulmonar previo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace por medio de una fibrobroncoscopia, que es esta de acá, ¿ya? O una citología de expectoración, es decir, expectora, lo llevas al laboratorio y vas a ver si tiene células, qué tipo de células, se llama citología de expectoración, o eventualmente, ¿no?, una biopsia. Esta es la fibrobroncoscopía, como ven en la imagen, ¿ya? El médico entra por la boca, se va a nivel de la tráquea y se puede ir a bronquio izquierdo o bronquio derecho para ver justamente si tiene alguna patología a nivel bronquial. Ya, entonces, en el caso de las bronquiectasias, que generalmente la tos viene a ser una tos productiva. Esto es importante que sepa. Paciente que tiene una tos productiva crónica, es decir, el paciente te llega, doctor, siempre hace 6 meses estoy con tos, y nadie me dice nada, sigo con tos. Sí, a ver, Roberto Ore. Chicos, por favor, ¿pueden apagar su audífono? Bueno, entonces le decía, aquel paciente que, por ejemplo, tiene tos, imaginen ustedes que están en su consultorio, sentados, viene un paciente y le dice, doctor, mire, hace ya 6 meses que estoy tosiendo y ya he ido a varios médicos y sigo tosiendo y sigo sacando gargajo. ¿Y de qué color es su gargajo? A veces es blanquecina, a veces es verduzca. Y le preguntas, ¿usted fuma, señor? Mire, nunca me he podido quitar ese vicio, ya llevo fumando hace unos meses, hace unos años atrás. Sí, pero he bajado de fumar. Muy bien. Entonces, en ese paciente vos pensás primero una bronquitis crónica, ¿no? Y cuando vos pensás en bronquitis crónica, desde ya tenés que pensar en bronquiectasias, en cicatrices. Es decir, que el paciente, por ejemplo, se haya enfermado de alguna neumonía por la fumador que era o de alguna patología previa, y ves en la tomografía esta imagen. Miren, este paciente tiene bronquiectasias. Estas son las bronquiectasias, miren. Es como cuando uno entra a una mina y se divide la mina en varios lugares, miren. Entonces, en la radiografía, ¿cómo se mira? Entonces, este paciente se dice que tiene una bronquitis crónica por las bronquiectasias. Y entonces, estos pacientes siempre van a tener una tos productiva, es decir, que siempre va a sacar expectoración. En menos o en veces más. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Mire, señor, se le explica bien. Cuando el paciente se le explica bien, pues entiende. Tiene que cuidarse de tener reinfecciones, tiene que cuidarse de tener gripe porque se va a complicar y va a tener secreción purulenta y se puede agravar su cuadro. Eso se le tiene que explicar, porque esto en realidad ustedes creen que tenga solución esto, la bronquiectasias, a menos de que se le haga un trasplante de pulmón, ¿no? Entonces eso hay que explicarle al paciente. Entonces, la investigación complementaria debe incluir siempre una radiografía de tórax de frente y lateral, la broncoscopía o la broncografía por citología o la eventual biopsia. La tomografía axial computarizada está de moda ahora, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes le sacaron una tomografía por COVID? A ninguno, me imagino, porque son jóvenes. ¿A cuántos familiares sí? Yo vengo aquí, miren, yo que atiendo consulta todos los días acá, ¿a cuántos me he cansado de pedir tomografía? Justamente para ver si tiene el compromiso, el famoso compromiso del COVID, ¿no? Que se llama en vídeo deslustrado,
o en Crazy Paving. Me hubiera gustado darles una charla sobre COVID, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Pero bueno, entonces para eso se pide la tomografía. Miren esto, por ejemplo, es una imagen por tomografía, donde se ven las bronquiectasias típicas. En cambio, en la neumonía por COVID, por ejemplo, se ven unos infiltrados inflamatorios típicos, ya en vídeo deslustrado, como si tuviera un vídeo así todo mal pulido. Esa es la imagen de una neumonía por COVID. Entonces, miren, estos procedimientos, la mayoría de los casos pues, de hemoptisis se logra aclarar en un gran porcentaje, pero hay un pequeño porcentaje que no llega a precisar su causa. Generalmente estos llegan a ser a veces autoinmunes. Estas de Wenneger y de Weierstrass, por ejemplo, que tienen una incidencia en los marcadores, por ejemplo, de anticuerpos, el ANCA-C y el ANCA-P, que es el marcador de estos, por ejemplo, a veces no llega a ser positivo, porque tienen una sensibilidad un poco baja, no llega ni al 50%, pero cuando salen positivo el paciente es 100% diagnosticado de Wenneger o Strauss. Ya, pero hay otro 50% que se queda sin diagnóstico y justamente llegan a ser estos a veces, ¿no? Que no llegan a tener un diagnóstico claro. Bueno, ya, con esto que hemos avanzado en cuanto al interrogatorio, ya lo hemos visto aquí las causas más frecuentes, vamos a entregar un poco al examen físico del tórax. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una inspección somática general en cuanto ya ustedes saben, actitud, facies, constitución, nutrición, dedos. Los dedos son fundamentales en la revisión de un paciente torácico porque te dicen si tiene buena perfusión a nivel distal o no tiene buena perfusión, si está oxigenando bien ese pulmón o no, porque el paciente va a llegar cianótico, ¿no? En estos famosos COVID que vienen, viene el paciente, mire, imagínense chicos, a ver, vamos a quitarnos un poquito, 5 minutos de tiempito. Imagínense ustedes que están en su consultorio sentados, al igual que yo ahorita, llega el paciente y dice, doctor, por favor, atiéndame. Bueno, le abrís la puerta, te llega el paciente, se sienta en tu consultorio, cierren los ojos y pónganse a pensar. Llega el paciente, se sienta en su asiento y dice, doctor, tengo un cuadro clínico de 4 días de evolución. Hace 4 días me dio un poquito de dolor de cabeza, una leve fiebrecita y un poco de molestias en la garganta. Pero ¿sabe qué, doctor? Hace 2 días la fiebre no me pasa y el dolor me duele el cuerpo, doctor, y me fatigué ayer. Y ustedes tienen que decirle, cuidado que vayan a describir en su historia clínica ustedes cuando están internos fatiga. No, esa palabra no existe en medicina. Describa su fatiga, por favor, le decía al señor. Sí, doctor, mire, ¿sabe qué? Parece que me falta el aire, doctor. Me falta el aire. Muy bien. Y le seguís preguntando, ¿usted tiene patología de base? No, no tengo patología de base, bla, bla, bla. Bueno, le haces unos 10 minutos de anamnesis y lo ves al paciente ya en el examen físico, lo ves al paciente pues disneico. Está disneico, un poco sudoroso y le metes el famoso pulsioxímetro que está de moda. Bueno, le metes el pulsioxímetro a nivel distal y satura 70, 80, 75. Ah, y vos le revisás bien los dedos, pues efectivamente está con cianosis distal. Entonces, para que vean que es importante, que te avisa, los dedos te avisan cómo está el pulmón. Ya en un paciente con cor pulmonar, por ejemplo, un paciente fumador, vos le ves la mano y las manos tienden a ser un poco más negruzcas que una persona normal. Cuando ya está avanzado, estamos hablando, cuando ya está avanzado. Entonces, lo ves y el paciente puede estar cianótico o puede tener este tinte, porque a veces está cianótico y a veces está normal. Es un paciente que tiene una enfermedad mixta de tejido conectivo, un paciente con lupus, que ayer atendí a una paciente con lupus, y me dice, a ver, vamos a ver, saturarte, le digo, le puse el dedito y saturaba 50. Cualquier otro médico se desesperaría, estoy segura, cualquier otro médico traía, ay, no, pues no es posible, señora, váyase al hospital. No, la paciente tenía su patología de base, tenía su lupus de base, su enfermedad mixta de tejido conectivo, y eso lo que tenía era un Raynaud, un síndrome de Raynaud. Entonces le decía, no, señora, tranquila, cálmese, este es un Raynaud. Mire, ¿sabe qué? Vaya a colocarse unos guantes con algodón y va a ver que se va a mejorar. Y listo. Entonces hay que saber hacer una buena inspección y tener conocimiento. Ustedes están aquí para adquirir ese conocimiento y no asustarse cuando vean un paciente, digamos en este caso que está saturando 50, sino tener una buena anamnesis y saber por qué tiene eso. Entonces vemos aquí el signo de Trousseau, yéndonos a los signos del tórax, el signo de Trousseau. Este signo de Trousseau consiste en la infartación del ganglio de la fosa supraclavicular izquierda. Esto te dice, por ejemplo, te está avisando cáncer gástrico, pero no solamente cáncer gástrico, te puede avisar cáncer
pulmonar también, ¿ya? Pero es un ganglio que te puede dar un dato semiológico importante de que la paciente, en este caso, pues tenga cáncer pulmonar o cáncer gástrico. Hace unos días atrás, por ejemplo, miren aquí tantos pacientes que veo, una paciente justamente con ese ganglio ahí, y estaba con Disney y tenía miedo de que era COVID o no era COVID. Y le hice la revisión de más ganglios y tenía unos cuantos más ganglios. Le pedí una tomografía y la paciente justamente tenía ganglios y adentro era un linfoma no Hodgkin, que es una especie de cáncer. Y listo, miren chicos, rápido el diagnóstico, volando la mandé al oncológico, esperemos de que esté bien. Otros signos importantes, el signo de Concato, ya existe una bifurcación a nivel de los haces, miren acá, existe una bifurcación notoria entre los haces del esternocleidomastoideo, el haz clavicular y el haz external. Cuando se ve este hueco se dice el signo de Concato. ¿En qué pacientes se presenta? En pacientes con tuberculosis. Porque normalmente los pacientes con tuberculosis pues son raquíticos, ¿no? Bajan de peso bastante. ¿Ya? El signo de Higomenache, por ejemplo, en realidad es un aumento de la articulación esternoclavicular que se veía antes en la sífilis. Pero ahora se sigue viendo no solamente en cualquier patología bacteriana o micótica que haya compromiso articular, muchas veces este signo se ve, ya el aumento de la articulación esternoclavicular. Por ejemplo, en pacientes de diálisis por estafilococo hemos visto pacientes que tenían este signo de Higomenache. El signo de rosario costal, típico, en realidad además que le explique que es esto de acá, el rosario costal en pacientes con raquitismo. Ya, el signo de Bosco, que es importante, donde hay un descenso de la tetilla, al descenso de la tetilla se añade el descenso del hombro del lado izquierdo. ¿Ya? ¿Esto en qué pacientes? En pacientes que tienen cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque generalmente hay compromiso nervioso y que puede agarrar, por ejemplo, todo el sistema o la vascularización, perdón, sería el paquete nervioso del hemicuerpo de ese lado. Entonces se baja y aparece este signo de Bosco, como el hombro caído, ¿no? ¿Ya? O el signo de Pitres, el signo de Pitres es la desviación del apéndice sifoides hacia el lado enfermo. Se encuentra en el derrame pleural. Entonces, esto puede ser, como no puede ser que se vea esto, estos son detalles semiológicos, ¿no? Ya el signo de Pitres muchas veces, como le decía, hay una desviación del apéndice sifoides hacia el lado enfermo, pero no todas las veces van a buscar eso. Y ustedes ven un derrame pleural y ven el apéndice sifoides, puede estar normal, pero muchas veces pues puede estar desviado a ese lado del apéndice sifoides. O el signo de Novaro, ¿ya? O el de Pitres invertido, cuando el apéndice sifoides se aleja de la lesión por retracción del hemitórax enfermo. En el cáncer broncógeno, por ejemplo, en el cáncer pulmonar, esto se puede evidenciar. O el signo de la tecla, perdón, voy a llevar esto acá, ya donde la costilla deslizante se palpa y es como una tecla de piano, ¡pac! Y vuelve, apretas y vuelve. Entonces, este es el signo de la tecla. Donde más frecuentemente se ve justamente es en la articulación acromioclavicular. Aquí, a ver, aquí. Muchas veces estos pacientes jóvenes generalmente se traumatizan, qué sé yo, se caen en moto. Yo tenía un amigo cantante que se cayó de la moto por borracho y se hizo esta luxación acromioclavicular y tenía ahí, vos le tocabas el hombro, ¡pluc! Se metía. Y no le estorbaba en nada, solamente un poco la limitación cuando subías el brazo hacia arriba. Entonces yo le dije, hacete una operación y justamente se le coloca el 8 de guarisma, digamos ahí, una pequeña cirugía con alambres y queda fijado. Pero a nivel costal no se puede hacer lo mismo. Entonces cuando hay una fractura costal igual existe el signo de la tecla, pero el tratamiento es otro. ¿Ya? Entonces los tipos respiratorios, que ya hablamos de eso hace varias clases anteriores, femenino toraco superior, masculino tóraco abdominal y en el niño generalmente es más abdominal. Igual hablamos de los ritmos respiratorios o de los patrones respiratorios, si quieren decir, el de Cheyne-Stokes, por ejemplo, que es típico del paciente con insuficiencia cardíaca o de tipo neurológico, el de Kussmaul, por ejemplo, en la insuficiencia respiratoria aguda o en este caso en la cetocidosis diabética. Ya el pulso alternante, por ejemplo, es cuando estás respirando, te bloqueas un rato y luego volvés a respirar en cuando hay alteraciones emocionales, por ejemplo. La respiración de Biot o la respiración apneica, por ejemplo, esta que está cuando el paciente está entrando en gasping o está cerca de la muerte, o la respiración paradójica,
Esta respiración paradójica no es más que cuando hay una fractura costal, no sé si vamos a ver aquí. A ver, déjenme ver. Sí, aquí, no, a ver. No, vamos a ver, perdón. ¿Dónde estamos? Ya, bueno, van a disculpar. En la respiración paradójica, cuando hay una fractura costal, imagínense acá, creo que tenía una imagen donde había una fractura típica, y el paciente pues tiene miedo de respirar de ese lado por el dolor. Entonces, respira suavito, pero las costillas, como está con una fractura, el pulmón se expande más o se expande menos en el lado afectado, y esto hace que tenga una respiración un lado del pulmón de una forma y el otro lado de otra forma. Se llama respiración paradójica. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la palpación torácica como tal, primero vamos a empezar con palpación de tráquea y laringe, y hay que describir algunas maniobras. Por ejemplo, la desviación lateral de la tráquea. Esto, por ejemplo, palpando con el dedo índice en el espacio tráqueo externo clidomastoideo, se produce una desviación traqueal hacia el lado enfermo. Esto es generalmente cuando hay una parálisis del hemidiafragma en el neumotórax, por ejemplo, que se ve también. Esto se llama el signo de Parodi. No es frecuente verlo, pero cuando hay este tipo de parálisis o en el neumotórax puede verse desviado la tráquea a un lado, generalmente hacia el lado que está enfermo. ¿Ya? O en el movimiento pendular de la tráquea durante la inspiración. A ver, inspiren, generalmente la tráquea sube un poquito, pero cuando está enfermo se desvía hacia el lado enfermo. Esto pasa cuando hay atelectasias, por ejemplo. Si esto estuviera totalmente velado, negro por una atelectasia, se desviaría, por ejemplo, la tráquea a ese lado. Ya durante la expiración vuelve a su normalidad. ¿Listo? Ahora, la fijeza de la laringe por los movimientos verticales. ¿Qué pasa? Pasa que, por ejemplo, cuando hay algún tumor, por ejemplo, abajo, o hay una fijación cuando el nervio frénico, el diafragma no se mueve, igual, la tráquea no se llega a mover. Y, a ver, traguen saliva ustedes. Traguen saliva y se van a ver ahí cómo su tráquea sube y baja, por ejemplo. En estos casos, cuando hay algún cáncer mediastínico o cuando el diafragma, en este caso, no llega a moverse bien, porque por X motivo, por parálisis, entonces llega a estar fijado, no se llega a mover igual la tráquea, ¿ya? Entonces, cuando la tráquea está siendo traccionada hacia abajo por el descenso del diafragma, el enfisema, la laringe se mantiene fija y es difícil moverla hacia arriba. ¿Listo? Esto está en algún signos, por ejemplo, de mediastinitis o en el decía de neoplasia diafragmática o de neoplasia de mediastino. Ya, ok, las partes blandas y la caja torácica. Una vez de que has revisado en el examen, en la inspección, vas a pasar a la palpación. Y la palpación del tórax se lleva justamente con esto, ¿no? Con la famosa mano llena o la mano del escultor. La mano llena, a ver, abran su mano ustedes con sus 5 dedos. Esa es la mano llena, extendida con sus 5 dedos. Y la mano de escultor es como si estuvieras esculpiendo vos con una arcilla de barro, y así tienes que ir más o menos palpando todo el tórax, ¿no? Revisas ahí, por ejemplo, si tiene ganglios, si tiene alguna nodulación, si tiene alguna cicatriz, alguna eventración, ¿ya? Y con la inspección vas a ver lesiones primarias, ¿se acuerdan, no? Lesiones secundarias, vas a ver. Entonces, con la palpación, haces con la mano del escultor, vas a hacer una palpación superficial, y si puedes hacer una palpación profunda en algunos lugares, sobre todo, ¿ya? Y es importante, les he dicho, algunos parámetros para reconocer y guiarte en la anatomía del tórax. Y uno de los aportes más importantes en lo que es en reconocimiento anatómico es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, entonces, es uno de los más importantes. ¿Dónde se encuentra más o menos el ángulo de Lewis? De hecho, es la unión de la cabeza con el cuerpo external. Entonces, hay una prominencia, es el ángulo de Lewis. Y el ángulo de Lewis, ¿qué te dice? A ambos lados del ángulo de Lewis, aquí está el ángulo de Lewis. A ambos lados del ángulo de Lewis, a este lado te dice segundo espacio intercostal. Ya, miren acá, ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, inmediatamente por debajo, segundo espacio intercostal. Es importantísimo, ya que esto te va a llevar a guiar, por ejemplo, a los huecos externales, te va a llevar a guiar, por ejemplo, más o menos la guía dónde está la silueta cardíaca. Entonces es importante, es un dato muy, muy importante. Ya, entonces, en cuanto a la excursión y expansión respiratoria,
Se inicia generalmente con la pared anterior y como ven en la imagen, esto es lo que hay que hacer. Evaluar primero lóbulos superiores, ya colocando las palmas en la porción antero-posterior del tórax, cerca de las clavículas, debiendo estar, como ven en la imagen aquí, no se ve, pero colocas tus dedos pulgares en la parte cervical y tus manos en la parte anterior del tórax. Empezás por ahí, luego vas bajando aquí, en la parte anterior, y vas hasta la parte más anterior y lo mismo haces en la parte posterior. ¿Ya? Siempre. Viendo su expansión torácica. Que respire, que bote y vos vas a fijarte si se expande o no se expande adecuadamente. ¿Ya? Entonces se pide al paciente que inspire profundamente al momento en el cual se ve la divergencia, separación de los pulgares. En este caso, miren así como se ve la imagen. Se separa y converge. ¿Ya? Para el lóbulo medio o la língula, que es en este caso en el lóbulo del lado derecho, en el pulmón derecho, se coloca las palmas en la pared torácica, expandiendo los pulgares en el quinto espacio intercostal, hasta llegar a unirlos casi. Más o menos como se ve en esta imagen de acá. Para evaluar los lóbulos inferiores, se colocan las palmas en la pared torácica, ubicando, como ven aquí en la imagen, aquí a nivel del reborde costal. Lo mismo, a nivel del reborde costal, le pedís al paciente que inspire y vas a ver la separación de los primeros ortejos. Y lo que le decía en la primera parte, en la parte superior, es esta la imagen cómo se hace, ¿no? Ya en la parte posterior, por ejemplo, se comienza de los lóbulos superiores hasta la parte inferior con la maniobra de Ronald, que es esta misma, en la parte superior, ¿ya? En la que el observador se sitúa por detrás del paciente, colocando los pulgares en la C7. Esta es la maniobra de Ronald, y en la parte inferior hasta abajo, hasta aquí, ¿no es cierto? Ya. En los lóbulos inferiores se colocan los dedos a la altura de la 10ª costilla, con los pulgares produciendo el pliegue en la piel. Bueno, esto vamos a pasarnos, que no es tan importante. La expansión respiratoria puede estar disminuida en las neuralgias, sí es importante. Vos le decís al paciente que respire y a veces no se expande de la forma adecuada. Entonces, como no se expande de la forma adecuada, tenés que buscar causa, y dentro de estas causas, la neuralgia intercostal es una de las causas frecuentes. ¿Qué es la neuralgia intercostal? No es más que la inflamación del nervio o de la metámera que nace a nivel de la vértebra. ¿Ya? O la atelectasia pulmonar. Miren, esto, por ejemplo, es una atelectasia pulmonar, donde ya hay una retracción de la tráquea completamente hacia el lado enfermo. Y esto te puede provocar disminución de la expansión torácica. O un trauma, como ven aquí. Mire, totalmente está atelectasiado este pulmón del lado derecho y cómo tracciona la tráquea. Miren, en una simple radiografía. Ya aquí vemos una atelectasia, pero más pequeña. Ya puede estar aumentada, les decía, la expansión torácica. ¿Cuándo? Cuando hay una respiración supletoria y vicariante del pulmón sano. ¿En qué pacientes? Cuando el paciente, por ejemplo, ha trotado y está cansado. O en un paciente con fibrosis, o en un paciente con derrame pleural en el pulmón opuesto, que está supliendo la función del pulmón colapsado. En esos pacientes hay una expansión aumentada. ¿Ya? Ahora, esto es importante que sepan, y esto es pregunta de examen igual. ¿Qué es la amplexión y qué es la amplexación? La amplexión, del definir del latín que viene de amplexan, que significa abrazar. Entonces, ¿en qué consiste? Es esto. Esto es la amplexión y esto es la amplexación. La amplexión, vos colocas una mano por delante y la otra por detrás y vas a ver, vos le decís que inspire y vos vas a ver su expansibilidad. Antero-posterior. Antero-posterior. Y la amplexación haces lo mismo, pero a nivel lateral. Miren. Observa la amplitud y la movilidad torácica en la parte baja, coloca las manos lateralmente a ambos lados. Igual le decís que respira y vas a ver la expansión lateral. ¿Ya? A nivel de la 10ª costilla más o menos esto se hace. Entonces, amplexión antero-posterior y amplexación lateral. Es importante que sepan esto. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la elasticidad torácica, esto se hace por medio de la maniobra de la Segel, ¿ya? Se comprime con ambas manos en el momento final de la expiración, tratando de acercar la pared anterior a la posterior. Así como ven aquí, respira y ¡chac! Le apretá. Y lo mismo hace, digamos, buscando en los diferentes lugares del tórax, ¿ya? En primer lugar, se evalúa el tercio superior del tórax, ¿ya?
Y luego posteriormente el hemitórax derecho e izquierdo, el tercio medio, para terminar con el tercio inferior, ¿ya? Y como ven en la imagen. En los niños, pues se encuentra normalmente aumentada esto. Vos apretás y ¡pum! Es como estuvieras apretando, digamos, como una esponja más o menos, se expande. En cambio, en pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología, como por decirles que tengan una telectasia, no llega a expandirse, no hay expansión. En cambio, en pacientes que tienen un enfisema pulmonar, a veces está aumentado. La elasticidad, miren chicos, está aumentada, por ejemplo, el pulmón, cuando hay una respiración supletoria. Les decía, por ejemplo, cuando hay un derrame en un lado y la función del otro pulmón está funcionando como por los dos pulmones, entonces es una supresión bicariante supletoria. Ya en la osteomalacia, por ejemplo, o en un paciente con enfisema, en un enfisema de un paciente que tiene, por ejemplo, un enfisema que sea por fumado, por EPOC, por ejemplo. En este caso está disminuido. Vos le apretás y no entra, no penetra ya el signo de la cegue. O en los pacientes que tienen neumonías o tumores. Y vamos a quedar aquí, vamos a terminar con esto, con los puntos dolorosos de Bayeux. En pacientes que tienen, por ejemplo, herpes zóster, tienen una neuralgia intercostal intensa, fuertísima. Y los puntos de Bayeux son positivos. Y vamos a ver qué son los puntos de Bayeux. Señora, espéreme. Entonces, los puntos de Bayeux son positivos. Entonces, hay que buscar aquí que generalmente hay tres tipos de puntos de Bayeux, que son el vertebral, el lateral y el external. El vertebral, que está junto al lado de la columna a ambos lados, vos haces presión donde está saliendo el nervio intercostal y el paciente grita de dolor. Ya es el punto de Bayeux vertebral. El lateral a la mitad del nervio, es decir, más o menos en la parte lateral de los tórax, donde se unen normalmente, donde caen los brazos normalmente, vos vas a buscar ahí, igual en la parte media, en el espacio intercostal. Si la metámera está comprometida, grita de dolor. Y en la parte external es donde junto al esternón, donde la rama perforante atraviesa pues la capa muscular. Lo apretás aquí, más o menos aquí, ¿ya? Y el paciente grita de dolor, ¿ya? Entonces, estos son los puntos dolorosos que al comprimir con un solo dedo el trayecto de los nervios intercostales provocan unas neuralgias o angina de pecho. Y esta es la típica imagen, por ejemplo, de un herpes zóster, ¿ya? Que generalmente provoca una neuralgia intercostal hasta después de haber recuperado, no haber lesión por el herpes zóster, puede tener el paciente dolor por muchos años más, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a quedar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Vamos a tener una sola pregunta. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Ninguna? Ya. Ok, vamos a quedar aquí y vamos a seguir avanzando el día viernes. ¿Listo? Un saludo, chicos. Chao, Listo, chao. doctor. Gracias. Chao, chao.